Bienvenidos a este viaje a través del tiempo. En este video, veremos las tropas de élite del mundo antiguo, parte 2. Acompáñanos en este recorrido y descubre los misterios y maravillas de esta era histórica. Pero antes, no olvides suscribirte. Es gratis. Una fuerza de élite es un grupo de soldados escogidos por su competencia y asignados a la misma unidad. En ocasiones, suele ser el grupo de actuación militar más diestro o potente de su ejército. A continuación, en esta segunda parte, ampliaremos la lista, iniciada en la parte 1, con algunas unidades más que todavía no han sido mencionadas. Estas son algunas de las más destacadas fuerzas de élite de la antigüedad. El Batallón Sagrado de Tebas. El Batallón Sagrado fue una unidad militar de élite griega formada por 150 parejas de amantes, todos varones, y que formaban la fuerza de élite del ejército tebano en el siglo IV a.C., que puso fin a la dominación de Esparta. El registro más antiguo que se conserva sobre el Batallón Sagrado data del año 324 a.C. En él se menciona que el Batallón Sagrado era comandado por el general Pelópidas y que junto con Epaminondas, que comandaba el ejército de Tebas, fue responsable de la derrota de los espartanos en la decisiva batalla de Leuctra en el año 371 a.C. Según los registros, los 300 hombres escogidos a dedo fueron elegidos por Górgidas puramente por su capacidad y mérito, sin tener en cuenta la clase social. El batallón estaba compuesto por 150 parejas de hombres, cada una de las cuales estaba formada por un Erastes, o amante mayor, y un Erómenos, el amado menor. El batallón sagrado estaba estacionada en Cadmea como fuerza permanente, probablemente como defensa contra futuros intentos a manos de fuerzas extranjeras de tomarse la ciudadela. En ocasiones se les denominaba Batallón de la Ciudad, debido a que su entrenamiento militar y su alojamiento corrían a cargo de la polis de Beocia. Su entrenamiento regular incluía la lucha y la danza. Los aprendices eran incorporados como miembros de pleno derecho al Batallón Sagrado a la edad de 20 a 21 años, tras lo cual sus amantes mayores, además de instruirlos, les entregaban un juego completo de armas y armaduras. La motivación para el uso de ejército de diamantes en batallas lo expresa Plutarco de tal modo: para varones de la misma tribu o familia, hay poco valor de uno por otro cuando el peligro presiona. Pero un batallón cimentado por la amistad, basada en el amor, nunca se romperá y es invencible, ya que los amantes, avergonzados de no ser dignos ante la vista de sus amados, y los amados, ante la vista de sus amantes, deseosos, se arrojan al peligro para el alivio de unos y otros. Górgidas inicialmente distribuyó al Batallón Sagrado de Tebas a lo largo de sus líneas de batalla, como un cuerpo de élite, para fortalecer la resolución de los demás. Pero entonces Pelópidas, después de que el batallón hubiese luchado con éxito en la batalla de Tégira, lo usó como una especie de guardia personal. Su única derrota se produjo en la batalla de Queronea en 338 a.C., batalla decisiva en la que Filipo II de Macedonia y su hijo Alejandro Magno terminaron con la independencia de las ciudades-estado griegas. Filipo había estado cautivo en Tebas, donde aprendió sus tácticas militares. El resto del ejército tebano huyó cuando se enfrentó a las abrumadoras fuerzas de Filipo II y Alejandro, pero el batallón sagrado, rodeado, se mantuvo firme y cayeron donde estaban. Aunque se afirma que los 300 componentes del batallón murieron ese día, en las excavaciones de la tumba comunal de Queronea, solo fueron hallados 254 esqueletos. El guerrero águila méxica. Los guerreros águilas fueron una clase especial de guerreros, los cuales, junto a los guerreros jaguar, ya mencionados en el capítulo 1, componían primordialmente las élites guerreras del antiguo imperio mexica. Los guerreros águila fueron los únicos dentro de la sociedad guerrera mexica que no estaban restringidos por derechos de nobleza, en los cuales aún los pertenecientes a la clase más baja dentro de la sociedad mexica podían ser admitidos. Como parte de su educación, todo joven varón mexica tenía que aprender los métodos de guerra y el uso de armamentos en la escuela, pero solamente los que mostraban agudeza mental y destreza podían avanzar al siguiente nivel o escuela para nobles, y así aprender administración imperial y cómo gobernar, hasta llegar al rango de guerrero águila. El rito de paso del joven azteca para la edad aceptada como adulto consistía en que el joven guerrero tenía que capturar su primer prisionero de guerra. La vestimenta del guerrero águila variaba según su rango y el contexto de uso, ya fuera ceremonial o militar,
pero estos generalmente representaban el coraje y la fuerza física que se presumía que desplegaba en el campo de batalla. Los escudos, que también representaban el rango del ejército, eran coloridos y cubiertos de plumas. En la pierna, el guerrero llevaba una banda de piel, y para cubrir su cabeza, llevaban un yelmo esculpido en madera, normalmente de caoba, que representaba una cabeza de águila con plumas, que también variaban según el rango o clase. Los guerreros águila usaban diferentes armas, algunas de ellas eran la cerbatana, el arco y flecha, el macuahuitl y algunos tipos de dagas de obsidiana. El arma principal de estos guerreros mexicas era el macuahuitl, una especie de masa de madera con navajas de obsidianas incrustadas, muy afiladas. También usaban una coraza ligera de cuero que cubría solo el pecho. La táctica característica del guerrero águila consistía en una incursión rápida y estratégica de los asentamientos o campamentos enemigos, en grupos separados, y todos los prisioneros que capturaban, posteriormente, eran sacrificados y ofrecidos a los dioses. Los catafractos bizantinos. Un catafracto era una forma de caballería pesada blindada, en la que tanto el jinete como el caballo portaban armadura. Se originaron en Persia y se utilizaron en guerras antiguas en toda Eurasia y el norte de África. Los catafractos estaban equipados por lo general con una compleja armadura de placas y una armadura de algodón prensado, cuero o lana, de hasta 2 dedos de espesor que se portaba por encima de la cota de placas. También llevaban cota de malla, cubriendo completamente la cara y un casco. Para la protección de los antebrazos y la parte baja de las piernas, se usaban brazaletes, grebas y un escudo pequeño, y solía ser todo de metal. Su arma principal era una lanza larga llamada contos, y sus armas secundarias solían ser mazas, hachas, espadas curvas, espadas rectas o martillos de guerra. El poder de choque de esta unidad era más que significativo, y su invulnerabilidad casi total, como la de los caballeros medievales. Eran una auténtica tradición de Oriente, donde habían servido, entre otros, en ejércitos persas, partos, armenios o sasánidas, antes de ser adoptados por los romanos. Durante siglos fueron en la Europa oriental lo que habían sido antes los legionarios romanos, soldados profesionales y fiables, que eran reclutados en su mayoría de Asia Menor. Al mando del gran general Belisario, constituyeron uno de los factores determinantes para la reconquista por Justiniano I de gran parte del Imperio Occidental. La evolución de esta caballería pesada, precursora del modelo militar occidental, fue decisiva durante siglos, hasta su desaparición tras ser derrotada en la batalla de Manzikert el 26 de agosto de 1071, a manos de los turcos selyúcidas y su rápida caballería ligera. Los huscarles escandinavos. Los huscarles fueron una tropa especial encargada de la defensa personal de los reyes escandinavos durante la Edad Antigua y el Medievo, análoga a los guardias reales de otros lugares, como los pretorianos en la antigua Roma. Su origen está en hombres bien armados para la defensa de una casa particular, fuese suya o de alguien que los contratase. Con posterioridad, los huscarles llegaron a ser el primero y único cuerpo de soldados profesionales en los reinos de Escandinavia, con la sola excepción de algunos mercenarios ocasionales, estando el resto de la tropa formado por milicias y levas de campesinos. Los huscarles generalmente estaban armados con la gran hacha danesa y se dice que fácilmente podrían haber sobrepasado los 2000 miembros en algunos reinos. Los huscarles fueron introducidos en Inglaterra tras la conquista de esta por el rey danés Canuto el Grande en el año 1016, donde llegaron a rondar los 1800 efectivos en activo en ambas partes de su imperio y estacionados en los reales sitios. Este gran número llevó al rey al establecimiento de un impuesto especial con el que poder recaudar dinero destinado a pagarles su sueldo. En tiempos de paz, los huscarles pasaban a desempeñar algunas tareas administrativas, aunque su mayor cometido seguía siendo en la guerra y la defensa personal del rey y sus representantes. Tras recuperar su independencia, los reyes sajones conservaron el servicio de los huscarles. El ocaso de estos llegaría con la derrota sajona en la batalla de Hastings en 1066, donde la gran mayoría murió a manos de los invasores normandos de Guillermo el Conquistador. No obstante, algunos de ellos lograrían escapar con vida de la batalla y exiliarse en el continente, donde se convirtieron en mercenarios de las distintas casas reales y nobles de Europa.
la Legión Sagrada Cartaginesa. La Legión Sagrada era el cuerpo de élite del ejército cartaginés. Estaba formada por nobles de la rica ciudad africana y eran comparativamente reducidos en número y muy capaces para el combate. Su armamento y formación eran similares a los de los hoplitas griegos: lanza larga como arma principal, espada corta, escudo redondo de 90 a 110 centímetros, llamado oplón, casco de bronce, grebas, las némidas griegas y una armadura de gran calidad. Formaban en apretadas filas en falange, cubriendo con su escudo, además de sí mismo, al compañero de la izquierda, a la vez que el compañero de la derecha ayudaba a cubrirlo a él. La Legión Sagrada contemplaba infantería, pero también caballería, quienes, en su totalidad, eran la élite de las tropas cartaginesas. Sus miembros estaban conformados por los hijos de las familias patricias, que fueron entregados a los templos de la diosa Astarte, y quienes, en vez de ser sacrificados, eran puestos a cumplir tareas militares. Además de Astarte, estos hombres eran adoradores también de un antiguo dios fenicio, Baal, dios de la guerra. Tras la primera guerra púnica en Sicilia, y debido a las bajas sufridas, se acordó que este batallón no saldría más a combatir al extranjero, y que solo participarían en la guerra para defender la mismísima Cartago. Los tercios españoles. Los tercios españoles eran regimientos de soldados con gran sentido del honor y enorme valentía, que sentían un gran desafecto por la vida. Se trataban de compañías formadas entre los 2.500 y 3.000 voluntarios que, con el paso del tiempo, fueron adquiriendo experiencia militar hasta convertirse en auténticos profesionales de la guerra. Las tres armas básicas que empleaban los tercios españoles eran la pica, el arcabuz y la espada. De hecho, los tercios españoles fueron el primer ejército profesional en Europa, desde las antiguas legiones romanas, y el primero cuyos miembros no fueron reclutados forzosamente. En principio, y durante la mayor parte del siglo XVI, solo la infantería española se organizó en tercios, pero a finales del reinado de Felipe II comenzaron a formarse tercios de soldados italianos, valones y borgoñones, súbditos de los reyes de España. En 1495, las tropas españolas, al mando del gran capitán Don Gonzalo Fernández de Córdoba, fueron derrotadas en la batalla de Seminara. Dicha derrota propició que se realizaran modificaciones tácticas, adoptando modos de combate aprendidos en la Guerra de Granada, esquivando el choque y empleando golpes de mano, evitando combatir en batalla campal contra los piqueros suizos y los ballesteros gascones del ejército francés. En 1500 se organiza un cuerpo expedicionario para la toma de Cefalonia. Realizado el asedio, dicho cuerpo marcharía a Nápoles, donde dará comienzo la Segunda Guerra de Nápoles contra Francia. Si te está gustando el video, no olvides darle like y suscribirte. El ejército español, liderado de nuevo por el gran capitán, estaba integrado por unos 3.600 hombres de infantería en 31 capitanías, además de caballería. Los peones o soldados a pie tenían 3 especialidades u oficios: lanceros, espaderos y tiradores, ballesteros y espingarderos, siendo los disparos de los espingarderos en la batalla de Ceriñola que causaron enormes bajas en la caballería francesa, lo que caracterizara a los futuros tercios. Viendo los triunfos de la infantería suiza frente a la caballería pesada de Borgoña, reina indiscutible de la guerra medieval, en una serie de batallas campales se revolucionaron los métodos de guerra medievales. España, por medio del gran capitán, adoptaría ese modelo suizo, por el cual unos cuadros de piqueros bien formados resistían e incluso derrotaban a cualquier caballería que les atacara. La eficacia en combate de la infantería española estuvo basada en un sistema de armamento que unía el arma blanca, la pica o lanza larga, con el potencial del arma de fuego, en principio de la espingarda, para posteriormente sustituirla por mosquetes y arcabuces. Muchas de las acciones de guerra no eran grandes batallas, sino una sucesión de golpes de mano, escaramuzas, pequeñas batallas y asedios. En todos estos casos, los tercios resultaron muy eficientes, y especialmente en los ataques por sorpresa o encamisadas. La táctica combativa del aún no oficial tercio consistía en organizar los regimientos en cuadrados perfectos. Al frente se encontraban los mosqueteros, los primeros en entrar en combate, y que, con sus armas pesadas de largo alcance, los mosquetes, eran los encargados de dar la bienvenida al enemigo, mientras a ambos laterales se encontraban unidades móviles de arcabuceros. Su propósito
era acabar con los supervivientes de las primeras descargas y envolver al enemigo, para más tarde despejar el camino. Era, en ese momento, cuando entraban en acción los escuadrones de piqueros, con sus largas picas de 6 metros de altura, que sembraron el terror en toda Europa, especialmente entre la caballería enemiga. Debido a una serie de guerras en Italia, con la corona francesa como antagonista, en 1534 se crea el primer tercio oficial, el de Lombardía. Los tercios de Nápoles y Sicilia se crearon en 1536 gracias a la ordenanza de Génova, promulgada por Carlos I de España. Respecto al nombre de tercio, existen varias teorías. Una de ellas establece que reciben ese nombre por el número de soldados por el que estaban conformados, en torno a 3000, aunque las hay que dicen que su nombre se debe a las 3 armas básicas que empleaban los tercios españoles: la pica, el arcabuz y la espada. Los tercios se conocían por la provincia o territorio donde servían: tercios de Lombardía, Sicilia, Nápoles, Cerdeña, Saboya o Flandes, por donde habían sido reclutados tercios de Málaga o Granada, o en qué campaña habían servido: tercios de la Liga, Florencia, Hungría, Castelnovo o Bretaña, aunque dicha campaña hubiera terminado hacía años. Alternativamente, también se les denominaba por sus maestres de campo: el tercio de Miguel de Barahona, el tercio de Luis Pérez de Vargas o el tercio de Diego de Castilla. Además, algunos tercios tenían apodos, como el tercio de los sacristanes, el de las 9 banderas o el de los almidonados, que a veces se usaban en documentos oficiales. Cuando en 1567 se enviaron a los Países Bajos los 4 tercios que estaban en Italia, estos mantuvieron su denominación: Lombardía, Nápoles, Sicilia y Cerdeña. El tercio de Cerdeña sería disuelto disciplinariamente en 1568 y se crearía un nuevo tercio, llamado de Flandes. Posteriormente, para reforzar el ejército, llegaron nuevos tercios de Italia, de los mismos territorios, y para evitar confusiones, a los tercios que llevaban más tiempo en los Países Bajos se les comenzó a llamar tercios viejos. La estructura y jerarquía del tercio era la siguiente: el maestre de campo era un capitán designado por el rey que mandaba a su compañía y a todo el tercio. Podríamos decir que era el general. Este era el único a cargo de los tercios, que tenía una guardia personal que estaba compuesta por 8 alabarderos. Cada compañía tenía otros oficiales: un alférez, quien era el encargado de llevar en el combate la bandera de la compañía; un sargento, cuya función era preservar el orden y la disciplina en los soldados de la compañía; y un número variable de cabos de escuadra, que mandaban a 25 soldados cada uno. Aparte de los oficiales, en cada compañía había un cierto número de auxiliares: oficial de intendencia o furriel, capellán, músicos, paje del capitán, barberos. Los soldados recibían una serie de armas correspondientes a su oficio, que les entregaban los oficiales del rey, y el importe tasado de dichas armas se les descontaba en las siguientes pagas. Los soldados podían adquirir y utilizar otras armas, tanto ofensivas como defensivas, adquiridas por otros medios o entregadas por la corona. Todos los soldados llevaban espada en su vaina y una daga al cinto. La espada se usaba en los asaltos, pero en pocas batallas se llegaban a usar. Los soldados de los tercios eran hombres orgullosos y extremadamente cuidadosos de su honor personal y su reputación como soldados, tanto que preferían la muerte a la deshonra. Se trataba de tropas agresivas, disciplinadas y con una enorme confianza en sí mismos, aunque difíciles de manejar en el trato si no se hacía con cuidado. La paga de los soldados que componían un tercio era menor que la de los regimientos alemanes contemporáneos. Una pica seca recibía 3 escudos al mes, un coselete 4, un mosquetero 6 y un arcabucero 4. Los soldados españoles de los tercios eran las tropas que más tarde se amotinaban por falta de pagas, llegando a aguantar años sin cobrar y viviendo en condiciones de miseria antes de rebelarse. En lugar de hacerlo antes de una batalla importante, como era común para presionar por sus pagas, solo lo hacían tras ella, para que no dijeran que no habían cumplido con su deber, sino que eran sus jefes quienes no lo hacían con el suyo al no darles la paga. En caso de amotinamiento, elegían a sus jefes y mantenían una disciplina equivalente a la del ejército. Soldados así eran excelentes, pero la disciplina debía ser férrea para controlarlos, y de hecho, podía ser muy dura.
Tras salir victoriosos y destacarse en la gran mayoría de las batallas en las que intervinieron, los tercios españoles dominaron Europa sin discusión alguna durante casi 110 años, lugar en el que se hicieron un nombre con batallas como las de Pavía, Mons, Mühlberg, Lepanto, Breda o San Quintín, entre muchas otras. Sería la batalla de Rocroi, el 19 de mayo de 1643, lo que marcó un antes y un después en la legendaria historia de los tercios españoles. Fue una auténtica derrota moral en mitad de la Guerra de los 30 años que sumió en el desconcierto y el desánimo a los soldados, hasta el punto de impactar en todo el continente, deshaciendo el mito de que los tercios españoles eran invencibles. La última victoria de los tercios sería en la batalla de Valenciennes en 1656 frente a los franceses. El declive militar del Imperio Español era ya visible a consecuencia de la falta de replanteamiento de estructura y de instrucción de los tercios, que habían quedado inevitablemente obsoletos ante las rápidas y tecnológicas renovaciones de armamento, tanto por parte de Francia como Holanda o Inglaterra. Al perderse los Países Bajos y las provincias de Italia tras la Guerra de Sucesión, se repatriaron los últimos tercios que habían defendido dichos territorios. La crisis que se produjo a lo largo del siglo XVII, debido a epidemias como la peste y las hambrunas, unido a la debilitación de una monarquía española que se quedó sin dinero para mantener a unos tercios que durante más de siglo y medio dominaron los campos de batalla de toda Europa, favorecerían su desaparición. Finalmente, y al acceder Felipe V al trono, quiso implantar el modelo francés basado en el regimiento e hizo una serie de reformas adoptando el modelo regimental y haciendo desaparecer al tercio definitivamente, a partir del 28 de enero de 1704. Si te gustó este video, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más contenido como este.